En 1848, en las orillas febriles del pantano de Luisiana, un propietario de una plantación selló el destino de su familia con una compra que pensó que era una ganga. El aire en el mercado de esclavos de Nueva Orleans aquel día era una sopa espesa de sudor, perfume barato y desesperación. Un aroma tan familiar que se había convertido en el aroma de la ciudad. Elias Thorne, propietario de la plantación de azúcar Vaudreuil, se mantenía alejado de la multitud. Era un hombre de orgullo y fortuna. Su apellido, un imperio edificado sobre caña y esclavitud. Él no estaba ahí por obreros. Estaba ahí por una habilidad. Su esposa, Isabel, estaba embarazada de nuevo. Era su cuarto embarazo en 5 años, y cada uno era más delicado que el anterior. El médico del pueblo era un alcohólico y la vieja esclava que hacía de partera se estaba quedando ciega. Elías necesitaba rivalidad, necesitaba dominio. Entonces la vio. Aparecía solo como Amara, de una antigua plantación liquidada en las islas Sea de Georgia. El subastador murmuró sobre ella, sobre su habilidad en partos complicados, su conocimiento de raíces y hierbas. Pero había un temblor en su voz, una vacilación que hizo que los otros hacendados, hombres que olían el peligro como un perro de caza huele la sangre, se giraran. Su precio inicial fue bajo, insultantemente bajo, para una mujer de tanta xia, pero nadie pujó. El silencio en el patio era denso, antinatural. Los demás licitadores se quedaron mirando sus botas, el cielo, cualquier cosa menos a la mujer del estrado. Pero Elias Thorne solo vio una oportunidad. Vio una herramienta, un recurso que estaba siendo ignorado. Levantó su paleta. Su puja fue un chasquido seco en el aire sofocante. Le pagó menos que por una mula en buenas condiciones. Creyó haber engañado al mundo. Acababa de invitar al juicio más viejo y oscuro del mundo a su casa, y le abrió la puerta con la cara de su esposa. El regreso a Vaudreuil fue silencioso. Amara se sentó en la parte trasera de la carreta, sus manos atadas no con cuerda, sino con una extraña quietud. No lloró, no rogó, solo miró. Sus ojos vagaron por los cipreses goteando musgo español, sus ramas como dedos esqueléticos brotando de una tumba acuática. Se quedó mirando el arrastre lento y amenazante del agua negra del bayou. No era la mirada de una prisionera, sino de una reina inspeccionando un nuevo reino. Alcanzaron la fachada de columnas blancas de la plantación Vaudreuil, y los demás esclavos guardaron silencio. La observaron desmontar, y algo primitivo y miedoso los invadió. Era un reconocimiento más que verbal, un recuerdo ancestral, transmitido por la sangre desde otro continente. El capataz de Elías, un hombre salvaje llamado L. Clerigo, se estiró para agarrar su brazo, pero se detuvo. Sus ojos se encontraron con los de ella, y por un instante el hombre que tenía un látigo por voz olvidó hablar. Elías, ciego a estas corrientes, estaba satisfecho. Veía miedo, y para él miedo era control. Mandó que Amara fuera instalada en una cabaña aislada no lejos de la casa principal, una cabaña en la que solían alojarse algunos servidores de confianza. La quería cerca, una herramienta en caso de que su esposa llegara. Aquella noche, Elias se quedó de pie en su terraza, con un vaso de brandy en la mano, observando los campos que lo coronaban. Sintió el poder familiar, posesivo, creciendo. Era el amo de la tierra, de la caña, de las gentes. Era el amo de la mujer en la choza. Pensó, con la arrogancia inquebrantable de su clase,
que podía poseer el conocimiento. Pero hay ciertas cosas que no pueden tenerse, solo pueden servirse. Y Amara servía a un poder mucho más antiguo, mucho más paciente que cualquier amo de plantación. Ella no era una esclava, era una sacerdotisa en un templo propio, y Elías la acababa de entregar al altar. Una semana después de que Amara llegara, la primera señal surgió, tan sutil que casi se pasó por alto. El cleric, el capataz, tenía un par de perros de caza feroces que utilizaba para perseguir fugitivos. Los quería más que a las personas. Una mañana, el menor de los dos apareció muerto al lado de las perreras. No tenía marcas en el cuerpo, no tenía espuma en la boca, solo estaba vacío. El veterinario de la parroquia, más familiarizado con el ganado, lo atribuyó a un ataque cardíaco, un incidente aislado. Pero los demás esclavos lo sabían. Murmuraban entre sí en los cañaverales, palabras arrastradas por el viento húmedo. Hablaban del mal de ojo, de gushu, de raíces. Dijeron que el perro había ladrado toda la noche a la cabaña de Amara y que ella solo lo había observado desde su puerta hasta que se había callado. Elías lo descartó como una tontería supersticiosa. Un perro estaba muerto. No era más que una pérdida de propiedad. Él era un hombre de razón, de pérdidas y ganancias. No podía, no quería, compartir los miedos salvajes de sus esclavos. Pero sí observó algo. Cleric estaba tenso. La crueldad humana siempre se había nutrido de una especie de confianza fanfarrona. Ahora había una fisura en esa fachada. Evitaba la cabaña de Amara, esquivando su mirada siempre que se encontraba en las cercanías. El miedo que ella provocaba era una correa más fuerte que la que Elías podía ofrecer. Esto le vino bien a Elías. Había comprado una partera y, al parecer, había conseguido una nueva herramienta de gestión para el capataz gratis. Su esposa, Isabel, estaba ya de 7 meses y su salud se deterioraba. Estaba llena de fiebres y una tristeza que no se rompía. Los tónicos del médico no ayudaban. Elías, desesperado, llamó a Amara a la casa principal. Había llegado el momento de que su nueva adquisición mostrara de qué estaba hecha. Estaba por descubrir que el precio de Amara no se pagaba en dólares, sino en almas. Amara ingresó a la imponente mansión de Vaudreuil no como una esclava, sino como una doctora que entra a ver a un paciente. Se desplazaba con una gracia silenciosa e inquietante. Sus pies desnudos no producían sonidos sobre los suelos de ciprés. El aire en el dormitorio de Isabel olía a lavanda y enfermedad. Isabel Thorne se encontraba pálida entre las almohadas de seda, una muñeca de porcelana a punto de romperse. Sus ojos azules, normalmente tan vivaces con energía nerviosa, estaban nublados por el terror. El médico del pueblo, con aliento a whisky, estaba junto a la ventana, su impotencia colgando a su alrededor como un sudario. Elías miró, esperando. ¿Y qué? ¿Qué pasa? Amara no respondió. Hizo caso omiso de los 2 hombres blancos en la habitación. Se acercó a la cama y tomó la mano de Isabel. Su tacto no era el de una sirvienta, sino el de una igual. Miró a Isabel a los ojos durante lo que pareció una eternidad, una mirada que parecía atravesar la piel y la carne para mirar directamente al alma. «El bebé tiene miedo», dijo Amara, su voz un susurro melódico. «Siente el miedo de la madre y se desmaya». El médico se rió. «Tonterías. Es una fiebre uterina. Necesita otra sangría». Amara movió la cabeza lentamente, sus ojos fijos en el médico con tanta intensidad que se encogió. «Si vuelves a sangrar, los enterrarás a los 2», lo dijo, no como una amenaza,
sino como una afirmación. Luego se giró hacia Elías. Tu casa está oscura. Tu esposa las exhala. Tírenlo lejos, dijo, señalando al médico. Su remedio es veneno. Dame 3 días. Haré tés del pantano, quemaré hierbas limpiadoras y me sentaré con ella. La fiebre se irá, las sombras huirán. Elías estaba atrapado. Confiar en una esclava antes que en un médico blanco y letrado era impensable, pero ver morir a su esposa y a su hijo nonato era un destino peor. Miró a Isabel, que ahora se aferraba a la mano de Amara como a una tabla de salvación. Ahora el amo de Vaudreuil había perdido el control de su propia casa. «Hazlo», dijo, las palabras saboreando a ceniza en su boca. Amara no se movió de al lado de Isabel en 3 días y 3 noches. El dormitorio, antes bastión de la feminidad blanca sureña, se transformó. El aroma a lavanda fue sustituido por los aromas picantes y terrosos de la salvia ardiente y las raíces hirviendo. Amara le negó la entrada al médico y solo dejó que una sirvienta de confianza le llevara agua y sábanas. Elías se sorprendió a sí mismo caminando por los pasillos de su propia casa como un animal enjaulado, un extraño en su propia vida. Escuchaba la voz de Amara tras la puerta cerrada, no hablando, sino tarareando una canción, una constante, hipnótica canción que parecía resonar en las paredes mismas de la casa. La segunda noche, una tormenta del Golfo azotó la plantación con viento y lluvia. El trueno sacudió las ventanas y por encima del ruido, Elías escuchó a su esposa gritar. Corrió hacia la puerta, pero estaba cerrada por dentro. Golpeó, gritando el nombre de Isabel. La puerta se abrió una grieta. Amara estaba allí, su forma recortada contra la luz de las velas. La fiebre está bajando, dijo, su voz tranquila en la tormenta. Es un parto complicado. El alma debe pelear por nacer, como el cuerpo. Vuelve a tu brandy. Esto es cosa de mujeres, no de amos. El despido fue tan tajante, tan atrevido, que Elías se quedó sin palabras. Él era el dueño y le decían que se fuera. Se alejó, su autoridad derrumbándose. Su temor se mezcló con un extraño respeto involuntario. La mañana del 4.º día, la tormenta había cesado. El sol se elevó sobre un mundo nuevo. La puerta de la habitación de Isabel se abrió. Amara apareció, su rostro fatigado pero tranquilo. «Ya puedes verlos», dijo. Elías entró rápidamente. El aire estaba limpio. Isabel estaba durmiendo, su color había vuelto, su respiración era profunda y regular, y en un Moisés junto a la cama estaba su hijo, pequeño y perfecto, envuelto en lino puro. Se veía saludable. Amara había obedecido. Pero, al observar a la mujer de pie en silencio en la esquina, un escalofrío que no podía atribuirse al aire de la mañana lo recorrió. No solo había comprado una partera, había comprado en una transacción mucho mayor y tuvo el horrible presentimiento de que el precio aún no se había pagado. El heredero, Thomas, debería haber cimentado la línea de Elias Thorne. En cambio, fue el principio de su erosión. Isabel se volvió adicta a Amara. No comía si Amara no lo había revisado. No dormía si Amara no había hecho un té relajante. Se refería a Amara no como una esclava, sino como una guardiana, una confidente. «Ella comprende, Elías», murmuró Isabel, sus ojos muy abiertos. «Ella mira el mundo a través del mundo». Amara, mientras tanto, se convirtió en una nueva figura en la casa. Ya no era solo la partera,
Era la matriarca en las sombras. Su poder era discreto, pero total. Los demás criados la trataban con reverencia y terror ciego. Lo hacían al instante antes de que ella lo dijera, como si adivinaran lo que necesitaba. L. El capataz, Cleric, había sido neutralizado. Tras la muerte de su segundo perro de caza galardonado, ahogado en un abrevadero imposible, se había sumergido en una paranoia alcohólica sin retorno. Apenas salía de su despacho y su trabajo cada vez era más descuidado. La plantación, una vez una máquina de eficiencia despiadada, comenzó a desmoronarse. Elías lo observó, lo sintió, pero no pudo detenerlo. ¿Cómo podía recuperar el control? Si castigaba a Amara, ponía en peligro la cordura de su esposa y ahora creía que también la salud de su hijo. Había convertido a Amara en algo imprescindible y, al hacerlo, se había encadenado a sí misma. Un día, Elías pasó por los barracones de los esclavos y vio algo que le heló la sangre. Un círculo de esclavas se había reunido alrededor de Amara. Ella no respondía, sino que dibujaba signos en la tierra con un palo. Mientras miraban, sus expresiones cambiaban, sus rostros mostrando una mezcla de sorpresa y concentración feroz. Era un aula, un sermón, un consejo de guerra. Ella no solo curaba sus cuerpos, estaba despertando sus mentes, mostrándoles una historia y un poder que la esclavitud había tratado de borrar. No solo estaba perdiendo el control de su hogar, estaba perdiendo el control de todo su mundo. Este era el miedo que se pudrió en la mente de Elias Thorne. Comenzó a observarla, a analizarla mientras cuidaba su jardín de hierbas, un huerto que había reclamado detrás de su cabaña y que ahora crecía con plantas que jamás había visto. Horas, con las manos en la tierra, sus labios moviéndose en una conversación muda con las hojas. No ponía nombre a nada. El saber no estaba en un libro, estaba en ella. Empezó a reconocer su huella en todas partes. Un peón, que había sido azotado por Cleric por insolencia, cayó enfermo con una extraña dolencia estomacal. Amara lo curó y se recuperó, pero no antes de que un caballo de reemplazo se descalzara y se pusiera cojo. ¿Casualidad? Una criada sorprendida robando plata fue despedida y vendida río abajo. Una semana después, el nuevo propietario envió una nota diciendo que la mujer había muerto de una fiebre repentina y mortal. ¿Mala suerte? Elías fue a preguntar a los demás esclavos, intentando sacarles información, pero chocó contra un muro de silencio. Sus ojos se volvían blancos, sus expresiones, máscaras. Se hacían los desentendidos diciendo que Amara era una buena curandera, una enviada de Dios. Pero la manera en que nombraban a Dios sonaba diferente. No sonaba como el Dios cristiano que predicaba los domingos. Sonaba más antiguo, más oscuro, más sediento de sacrificio. Se dio cuenta de que no la estaban defendiendo de él, lo estaban defendiendo de ella. La segunda muerte llegó en el sofocante agosto. No era un perro esta vez, era un hombre. Se llamaba Bo, un nuevo peón que Elías había comprado, famoso por su fuerza bruta y su brutalidad. Era conocido por maltratar a las mujeres en los barracones, algo que Elías siempre pasaba por alto siempre y cuando no interrumpiera el trabajo. Una tarde, varias mujeres entraron corriendo a la casa principal, gritando histéricas. Bo estaba muerto. Lo habían hallado al borde de los cañaverales, retorcido, su rostro en un gesto de agonía. El médico de la parroquia fue llamado de nuevo. Inspeccionó el cuerpo. El sudor le corrió por la frente y dictaminó que la muerte fue por mordedura de serpiente. Señaló 2 pequeños puntos de pinchazo en el tobillo del hombre.
caso cerrado. Pero más tarde ese día, mientras Elías revisaba los libros de contabilidad, uno de los esclavos más ancianos, un carpintero apacible llamado Samuel, se acercó a su gabinete. Esto era imposible. Samuel estaba de pie, girando su sombrero en sus manos, sus ojos fijos en el suelo. «Amo a Thorne», susurró, su voz temblando. «Eso no era una serpiente». «¿Qué quieres decir, Samuel?» El médico vio las marcas. Samuel finalmente levantó la vista y sus ojos estaban tan aterrorizados que Elías se estremeció. «Una serpiente mata hacia afuera, amo. Lo que sea que atrapó a Bo lo mató por dentro. Ya lo vi una vez, hace mucho tiempo. Un hombre que las lastimó. Lo encontraron tal como a Bo. Sus entrañas estaban todas quemadas». Samuel se tragó la saliva. «Y algo más. Esas 2 marcas en su tobillo, las colocaron tras su muerte. Las colocaron allí para emboscarlo». Antes de que Elías pudiera decir algo más, Samuel inclinó la cabeza y salió de la oficina, dejando a Elías solo con una verdad que comenzaba a formarse en las sombras de su mente. Amara no había agredido a Bo. No lo necesitaba. Solo les había mostrado a las mujeres cómo defenderse. Las había armado con conocimiento, mucho más poderoso que cualquier cuchillo o pistola. Y la primera víctima de esta guerra silenciosa e invisible yacía enfriándose en una caja de madera, su muerte atribuida oficialmente a una serpiente. En cierto modo, el médico tenía razón. Vivir en una casa donde las paredes parecen escuchar, donde el aire que respiras está imbuido de un poder invisible. Y esa fue la realidad de Elías Thorne. Se sentía un extraño en su propio reino. Los ritmos de la plantación, una vez tan familiares, ahora se sentían extraños. Las canciones que los esclavos cantaban en los campos habían cambiado. La música era más oscura, las armonías más ricas, cargadas de un significado que no podía comprender. Los símbolos que Amara trazaba en la arena ahora aparecían en otros lugares, marcas mínimas, casi imperceptibles, rayadas en la puerta del ahumadero o en el mango de una azada. Eran un idioma que no podía descifrar, una afirmación de autoridad que no podía cuestionar. Su esposa, Isabel, se había recuperado físicamente, pero su mente parecía haberse perdido en algún lugar al que él no podía acceder. Podía sentarse con Amara durante horas sin decir una palabra, sus manos moviéndose junto con las de la anciana para tejer cestas de caña de río. Isabel había sido una mariposa social, preocupada por los chismes de Nueva Orleans y las últimas tendencias de París. Ahora, su mundo se limitaba a la cabaña de Amara. Elías se sintió solo y asustado. Estaba rodeado de su familia, sus esclavos, su imperio. Pero estaba solo. Él era el Señor, el paterfamilias, el hombre con poder legal de vida y muerte. Pero estaba perdiendo la batalla por las almas de su propia familia. Intentó recuperar el control de la única manera que conocía, con fuerza bruta. Mandó azotar a un peón por una falta leve, castigo que no aplicaba en meses. Le hizo a el cleric lo vigilaría, poniendo al capataz borracho de vuelta en sus antiguas funciones. El hombre repitió los gestos, sus manos temblando, sus ojos fijos en la cabaña de Amara. Amara misma lo observó, con su rostro inexpresivo. No hizo nada, solo miró. A la mañana siguiente, Elías se despertó y había una sola pluma blanca intacta sobre su almohada. Las puertas estaban cerradas con llave, las ventanas cerradas con llave. No recordaba cómo había llegado. Era un mensaje. «Puedo llegar a ti en cualquier parte. Puedo tocarte mientras duermes.
Estás vivo solo porque yo lo permito. Elias Thorne también lo estaba notando, y eso lo estaba volviendo loco. Se obsesionó con el pasado de Amara. Escribió a amigos en Georgia, buscando datos sobre la antigua plantación de donde procedía, que había sido vendida. Las respuestas que obtuve fueron pocas y llenas de temor. La plantación había pertenecido a una familia llamada Fairchild. Habían sido prósperos, poderosos y luego, en el lapso de un año, habían sido destruidos. El patriarca, Jacob Fairchild, había fallecido de enfermedad consuntiva. Sus 2 hijos le habían muerto, uno ahogado en un accidente de caballo, el otro de una fiebre repentina y atroz. Su esposa se había ahogado en el río. La hacienda fue catalogada como maldita. La tierra se vendió por nada. Los esclavos fueron esparcidos por los 4 vientos. Las cartas mencionaban a una hechicera en la hacienda Fairchild, una partera cuya hija había muerto por culpa de Jacob Fairchild, una mujer que, decían, había jurado que el linaje Fairchild moriría con su hija, una mujer llamada Amara. Las piezas encajaron en una imagen aterradora. Amara no era solo una asesina, era una exterminadora metódica, paciente. No era rabia ciega, era una fría justicia cósmica. Estaba inclinando la balanza, una alma a la vez, y Elías había traído a este ángel de la venganza a su propia casa, al centro de su familia. Observó a su hijo, Thomas, durmiendo en su cuna, la representación de su linaje, su dinastía, y por primera vez no vio un principio, sino un final. Vio una deuda por cobrar. Finalmente, lo comprendió. Amara no había sido vendida a ciegas. Había sido una semilla de destrucción sembrada en su árbol genealógico, latente hasta el momento oportuno para florecer. Elías se movió. No iba a acabar como Jacob Fairchild. Cortaría este cáncer antes de que se extendiera más. Su plan era sencillo y cruel. La vendería. La mandaría tan lejos río abajo, a las peores azucareras de la costa alemana, que su nombre se perdería, su influencia se extinguiría. Le escribió a un conocido tratante de esclavos de Nueva Orleans, un hombre que no hacía preguntas y era terriblemente eficiente. El tratante consintió en ir a Vaudreuil en 2 días. Esos 2 días, Elias se sintió un poco de sí mismo de nuevo. Estaba asumiendo el mando, dictando las reglas. Evitó a Amara, evitó mirarla. Se quedó en su estudio, bebiendo, contando las horas hasta que ella se fuera. La noche anterior a que llegara el traficante, Elias fue sacudido de su sueño etílico por un ruido. Era su esposa, Isabel, llorando en la habitación de al lado. Se abalanzó sobre ella, con la mente embotada por el alcohol y la rabia. «¿Qué pasa, mujer? ¿Por qué lloras?» Isabel lo observó, su rostro pálido y manchado de lágrimas bajo la luna. «Ella me lo dijo», susurró Isabel. «Amara, se apareció en un sueño. Me dijo que la ibas a mandar lejos». La sangre de Elias se heló. «Eso es absurdo. Solo es un sueño». «No», dijo Isabel, sujetándolo del brazo, su agarre sorprendentemente fuerte. Dijo que si se va, se lleva a Thomas con ella. Elias la miró, horrorizado. «¿Qué quieres decir? ¿A dónde llevárselo?» «El mundo detrás del mundo», susurró Isabel. «Dijo que su alma está ligada a la de ella ahora. Ella lo amarró el día que nació para protegerlo. Si cortas el cordón, se marchitará y morirá. Elías, no puedes.
vas a matar a nuestro hijo. Era una locura, una guerra mental. Había envenenado la mente de su esposa, había sembrado esta idea aterradora en su interior. Pero al ver el terror absoluto en el rostro de Isabel, supo que no importaba si era real o no. Para Isabel, lo era. Y si mandaba lejos a Amara, su esposa se volvería loca y seguro que le echaría la culpa de todo lo que le pasara a su hijo, de verdad o de mentira. Amara le había hecho jaque mate. Había tomado como rehenes a su propia esposa e hijo. No podía venderla, no podía dañarla, no podía hacer nada. A la mañana siguiente envió un mensajero al tratante de esclavos con una nota de cancelación y un puñado de plata por las molestias. La puerta de la jaula había estado abierta un instante y Amara la había cerrado de golpe, encerrándolo con ella. El poder de Amara se reveló. Ya no disimulaba sus lecciones. Creó, en realidad, una nueva religión en la plantación. Era una religión sincrética, una mezcla de las parábolas cristianas que los esclavos debían aprender con la magia más antigua y profunda que ella había traído. Habló de un Dios que no volvía la otra mejilla, sino que exigía justicia. Explicó que el sufrimiento era una deuda y que todas las deudas debían pagarse. La iglesia blanca que Elías había levantado en su tierra estaba vacía. Los sermones reales se predicaban de noche, en el pantano de cipreses, bajo la luna llena. Elías lo sabía. Incluso lo siguió una noche, manteniéndose en las sombras, mientras bailaban y cantaban alrededor de una hoguera. Observó a Amara marcar con ceniza y agua de río la frente de las mujeres. Vio cosas en sus rostros que nunca antes había visto. No miedo, no desesperación, sino una especie de libertad salvaje, extática. Estaba viendo nacer un ejército espiritual armado no con armas, sino con fe. Y supo, con una certeza que se le hundió como una piedra en el estómago, que estaban en guerra. Solo no sabía a quién iban a ir a buscar después. Elias Thorne se marchitó. No era una enfermedad corporal, sino una enfermedad del alma. Era como un fantasma que vagaba por los corredores de su propia vida. Su autoridad era una broma. La plantación operaba en sus propios términos bajo la dirección de Amara. Su esposa era una extraña, una fiel en un culto del que él era el demonio designado. Su hijo, Thomas, era un niño sano y floreciente, pero Elias apenas podía mirarlo. Cada vez que lo intentaba, oía las palabras de Isabel. Su alma está ligada a la de ella. El niño amaba más a Amara que a su propia madre. Le seguía, su manita sujetando su vestido, su risa resonando. Era una foto familiar retorcida, él mirándola desde fuera. Se encerraba en su estudio, persianas cerradas, una botella de bourbon por compañía. Descuidó las cuentas de la plantación, dejó la correspondencia sin responder. Era un rey destronado, pero que aún debía permanecer en el castillo, cautivo de su propio pasado. Fue en este tiempo que Isabel anunció que estaba embarazada de nuevo. La noticia, que debería haber sido motivo de alegría, llenó a Elias de un terror helado. Otro niño, otra alma para que Amara pudiera ligar, para tomar como rehén. Esta vez, prometió, sería diferente. Lo vendió a Isabel como una oportunidad de cambio de aires, una escapada del calor del verano. Pero ella lo vio a través. Su reacción no fue solo de rechazo, fue de terror. «¡No!», gritó, sus ojos abiertos por el terror. «¡No puedo! Amara tiene que parir al bebé. Solo ella sabe cómo. Los médicos lo van a matar. Me van a matar». Ella se derrumbó en un ataque de histeria y Amara
tuvo que venir a tranquilizarla con uno de sus tés. Amara estaba guiando a su esposa de vuelta a su habitación, llorando, cuando se detuvo y miró a Elías por encima del hombro. Su rostro no era de victoria, era de pena. Era la mirada de un depredador sobre una presa. Un asentimiento silencioso de que la batalla había terminado. Elías era un hombre de hacer, de arreglar las cosas con dinero, poder, violencia. Pero esas armas no servían de nada aquí. La violencia hacia Amara era impensable. Las consecuencias de los demás esclavos y su propia esposa serían terribles. No podía pagar su libertad. Su poder era una mentira. Estaba en una prisión mental y Amara era la carcelera, la jueza y el jurado. Los meses del segundo embarazo de Isabel fueron un borrón de terror. Estaba más saludable ahora, al cuidado de Amara, pero su mente parecía alejarse aún más. Se refería siempre al mundo de los espíritus, a los ancestros que cuidaban al bebé. Dijo que Amara era un canal, un portal. Para Elías eran los delirios de una loca. Estaba cada vez más resentido con su esposa. Ella lo había elegido. Se había dejado manipular por Amara. Había abandonado a su familia, su herencia, por su propio miedo. Empezó a dormir en una habitación de invitados. La distancia entre sus camas era un abismo que no podía salvar. Una noche, sin poder dormir, recorrió a pie los campos de la plantación. La luna llena iluminaba los campos de caña con su luz fantasmal. Se detuvo fuera de la cabaña de Amara. Había luz tenue en el interior. Se acercó en silencio, mirando por entre las persianas. Lo que presenció no fue un ritual oscuro. Era Amara sentada en una mecedora con su hijo, Thomas, durmiéndose en su regazo. Estaba tarareando la misma canción lenta e hipnótica que había tarareado mientras Isabel estaba en trabajo de parto. La imagen era de una serenidad maternal, y eso fue lo que más lo asustó. No era una actuación. El cariño por el niño era real. Ella no era solo un monstruo. Era algo más complicado, algo más peligroso. Era creadora y destructora, sanadora y asesina. Era una madre que había perdido a su hijo, y ahora lo estaba reclamando. Se tambaleó hacia atrás en la oscuridad. El bourbon en su estómago se congeló. Finalmente, entendió su derrota. Ella no iba a arruinar a su familia, iba a reemplazarlo. El día del parto de Isabel llegó. Era un día sofocante de julio. El aire era tan pesado que parecía respirar agua. Esta vez, Elías ni siquiera trató de entrar a la habitación. Se sentó en su estudio, con la puerta abierta, escuchando los ruidos apagados de arriba. Escuchó a Isabel gritar, pero no de dolor, de esfuerzo. Escuchó la voz de Amara, baja y firme, dando órdenes. Escuchó a las otras mujeres que la ayudaban, sus voces, un murmullo de aliento. Toda la casa parecía contener la respiración. 1 hora, 2 horas, el silencio, al fin. El corazón de Elías latía con fuerza en sus costillas. Esperó el grito de un bebé, la señal de un eslabón más en la cadena de su dinastía. Pero las lágrimas nunca llegaron. Amara se apareció en la puerta de su estudio una eternidad más tarde. Su expresión era tranquila, pero sus ojos llevaban una tristeza antigua. Era una niña, dijo en voz baja, pero su alma no era lo suficientemente fuerte para este mundo. Ahora está con los ancestros. El entumecimiento se apoderó de Elías. Un natimorto, una tragedia, pero natural. Estas cosas pasaban. El médico le había advertido por la delicada salud de Isabel. Pero entonces Amara abrió la boca. A veces, dijo, su mirada firme,
Un jardín está demasiado lleno. Hay que cortar una rama para que el tronco se fortalezca. La línea Vaudreuil necesita una raíz fuerte, no muchas débiles. Thomas será fuerte. Yo me encargaré. No estaba dando condolencias. Estaba dando un veredicto. Estaba describiendo su trabajo. Esto no fue una tragedia, fue una elección. Ella había cortado su árbol familiar. Se había cerciorado de que no volvieran a nacer ninguno de sus hijos. No era un simple acto, era una guerra abierta contra su memoria. Había comprado una partera para garantizar su descendencia y, en un giro cósmico, ella se había convertido en su verdugo personal. Ahora entendía por qué había perdonado a su hijo. Un trono necesita un heredero. Al dejar a Thomas con vida, mantuvo viva la esperanza de Elias, y la esperanza era la tortura más cruel de todas. La razón de muerte del bebé se registró como falla para prosperar. El médico del pueblo firmó el certificado sin mirar. Elías enterró a su hija en el huerto familiar, detrás de la casa principal, bajo una piedra sin nombre. Isabel no fue al funeral. Se quedó en su habitación, tranquila, extrañamente tranquila. Cuando Elías trató de hablarle de su pérdida, ella solo sonrió, una sonrisa santificada y hueca. «Ella no era para nosotros», dijo Isabel, su voz fría. Amara lo aclaró. Era un alma que solo necesitaba rozar la tierra antes de volver a casa. Deberíamos estar contentos por ella. Su esposa se había ido. Esta cosa de ojos vacíos la había reemplazado. Amara no solo se había llevado a su hija, se había llevado el dolor de su esposa. Le había robado incluso la posibilidad de llorar con ella. La vida en Vaudreuil se adaptó a una nueva y aterradora normalidad. La plantación era ahora una matriarca en todos los sentidos, gobernada por Amara. Elias era un adorno, un fantasma en su propia mansión. Sus días eran un bucle de Bourbon y desesperación. No le importaba la plantación, su hijo, nada. Era un hombre esperando la muerte. Un año después, Isabel estaba embarazada de nuevo. La noticia fue como una sentencia de muerte. Elías le suplicó, le imploró que fuera a Nueva Orleans. Le prometió todo. Ella se negó, sus ojos mostrando la fe tranquila e inquebrantable de una creyente. Amara nos protegerá, decía, y la discusión se cerraba. Él supo, con la certeza agotada de un hombre sentenciado, cómo terminaría. Empezó a tachar los días en un calendario de su estudio, contando hacia atrás, no hacia un nacimiento, sino hacia una muerte. Era una tortura extraña autoimpuesta. Vio el vientre de su esposa hincharse con otra alma condenada, otro sacrificio al Dios del equilibrio de Amara. Empezó a soñar, no con monstruos o demonios, sino con un jardín. De pie, en un jardín invadido por la maleza, Amara tenía en sus manos tijeras de podar, cortando cada tallo, cada flor que portaba el escudo familiar, dejando solo uno. Elias Thorne se encontraba en una encrucijada de su propia invención, y cada camino conducía a la destrucción. Podría intentar matar a Amara. Lo había imaginado, fantaseado con ello en sus borracheras. Un accidente de casa, un incendio en su cabaña. Pero sabía que nunca lo lograría. Ella estaba resguardada, no por magia, sino por la lealtad de todos los demás esclavos de la plantación. Lo harían pedazos con sus propias manos. Él moriría. Su hijo probablemente moriría en el caos. Y el poder de Amara solo se consolidaría. Podría escapar. Podría llevarse a Thomas y huir en la noche, lejos de la plantación, lejos de su esposa, de todo. Pero, ¿a dónde ir?
El poder de Amara parecía no tener límites. Estaba convencido de que su red, la que estaba tejiendo entre las mujeres de la parroquia, lo descubriría. Se imaginó que le llegaría una nota, una pluma, una señal a cientos de kilómetros de distancia, diciéndole que aún lo observaban, y si huía, sería un hombre destrozado, un desertor de su esposa, de su hogar ancestral. La tercera era la que ya había tomado. Nada. Rendirse. Sentarse en su estudio y ver su mundo desmoronarse, hebra por hebra. Fue la elección de un hombre muerto. Mientras tanto, su hijo, Thomas, comenzó a hablar. Y su primera palabra no fue mamá o papá, fue Amma. Elías lo oyó una tarde mientras andaba por el jardín de hierbas. Thomas estaba sentado en el suelo, sosteniendo una muñeca de madera que Amara había tallado, y la miró y dijo, con toda claridad, «Amma». Amara sonrió y lo levantó en sus brazos. Algo dentro de Elías se rompió. Era lo último de su orgullo. Se dio vuelta y volvió a la casa, a su estudio, y por primera vez no fue a buscar el Bourbon. Buscó su arma. No verificó si estaba cargada. Solo se sentó con ella en su regazo, sintiendo su peso frío y muerto, lo único en su mundo que aún se sentía real. El segundo mortinato se produjo casi exactamente un año después del primero. Otra niña. Las condiciones fueron las mismas. Un parto tranquilo y eficiente, guiado por Amara. Un bebé nacido en silencio. Una explicación dada con la voz más suave del mundo sobre un espíritu demasiado delicado para este mundo. Esta vez, Elías ni siquiera pretendió creerlo. Sabía que era un asesinato médico silencioso, sin rastro, sin testigos, sin crimen detectable. Cuando Amara fue a su despacho para informarle, él no la miró. Se quedó mirando la pared, la pistola descargada todavía sobre su escritorio. «Sal», dijo, su voz un zumbido plano. «Tu esposa te necesita», dijo Amara en voz baja. «Está preguntando por ti. Y te digo que te vayas de mi casa». «Esta ya no es tu casa, Elías», respondió ella. Y por primera vez le llamó por su nombre de pila. El ruido en sus labios fue una profanación, una última declaración de posesión. «Esta es mi casa. Yo la protejo. Yo soy quien domina la oscuridad. Eres un invitado triste y borracho que se quedó demasiado tiempo. Pero no se te va a pedir que te vayas. Eres importante. Necesita un padre, incluso uno roto. Y el mundo necesita un señor de Vaudreuil. El título es tuyo. El poder es mío. Ese es el trato. ¿Entendés?» Él no respondió. Simplemente se sentó allí, escuchando el zumbido de una mosca contra el vidrio de la ventana. La oyó girar y alejarse. Sus pies descalzos no hacían ruido en el suelo. El trato. Era un simple acuerdo comercial. Su vida, la de su hijo y la cáscara de su antigua posición, por su total sumisión. Había pagado una esclava con un puñado de plata. Ella había pagado con su alma. Tomó la pistola, caminó hacia la ventana y la arrojó al bayou. La violencia estaba fuera de la cuestión. No había salida. Solo el pacto estaba presente. Tras el segundo mortinato, una extraña calma se apoderó de Vaudreuil. Era la calma de un campo de batalla tras el último disparo. La paz de la rendición total. Elias Thorne estaba roto. Se volvió un recluso. Apenas salía de su estudio. Llevaba la contabilidad de la plantación en piloto automático, firmando lo que fuera que le trajera el nuevo capataz, un hombre callado y eficiente llamado Samuel,
el mismo carpintero que le había advertido sobre la muerte de Bo. Samuel lo sabía, respondió Elías a Amara. La cosecha era más lucrativa que nunca. Los esclavos laboraban no por temor al látigo, sino por un propósito común. Vaudreuil era ahora más que una plantación. Era una sociedad, un refugio, una fortaleza, y Amara era su reina. Su fama se había extendido por toda la parroquia. Los hacendados que antes la habían rechazado ahora le enviaban mensajeros suplicando que viniera a curar ganado enfermo o parientes enfermos. A veces ella cedía, por un precio, no. Dinero, no. Reclamaba una deuda, un favor que más tarde sería llamado. Estaba tejiendo una red de contactos que abarcaba más allá de Vaudreuil. Se estaba convirtiendo en una fuerza regional, una manipuladora de poder tras bambalinas, fuera del mundo blanco de la política y los negocios, pero capaz de moldearlo tras bambalinas. Elías lo observaba todo desde su ventana, un espectador en su propia tragedia. Ya no era un jugador, era una pieza antigua, un remanente de un sistema de poder caído. La revolución había llegado y había sido tan silenciosa, tan sangrienta, que nadie más que él sabía que había tenido lugar. Isabel anunció su 5º embarazo. Ahora el ritual le resultaba familiar en un sentido aterrador. Elías no sintió nada. Sin esperanza, sin miedo, solo un vacío sordo y doloroso. Ya conocía el final. Amara había sido explícita, una raíz. Thomas sería su único heredero. Pero este embarazo fue diferente. Isabel estaba débil, su cuerpo destrozado por los partos. Pasó sus últimos meses en cama y los cuidados de Amara eran incesantes. Un día, Elías finalmente tuvo el valor de enfrentarse a Amara. La halló en el huerto de hierbas, moliendo hojas en un mortero. ¿Este también?, preguntó, su voz apenas un susurro. Amara no levantó la vista. El cuerpo es un recipiente, dijo. A veces el envase se rompe. No puede contener otro espíritu. La estás matando, dijo Elías, la acusación cayendo muerta en el aire húmedo. Estás matando a mi esposa. Amara dejó de moler y lo miró. Sus ojos no eran fríos ni odiosos. Estaban tristes, casi maternales. No la estoy matando, Elías. Tú lo hiciste. Lo hiciste con cada hijo que le exigiste, con cada heredero que necesitabas para perpetuar tu nombre. La trataste como a una vasija para tu herencia y la exprimiste hasta secarla. Yo solo estoy lidiando con las repercusiones de tu ambición. Le estoy dando la paz que tú nunca le diste. Sus palabras fueron un bisturí de cirujano, cortando a través de su negación para mostrar la verdad podrida en el centro de su vida. Había tratado a Isabel como un fin. La había apreciado por su capacidad de darme hijos. Nunca la había visto. Y ahora era demasiado tarde. Se giró, incapaz de soportar su mirada, la truth of his words, años de mirarla como el monstruo, el demonio que arruinó su vida. Pero, ¿y si solo era el reflejo, la que le reveló el monstruo que siempre fue? Fue el pensamiento más aterrador que jamás había tenido. El fin no llegó con una tormenta, sino con un susurro. Isabel entró en trabajo de parto una noche tranquila de octubre. El trabajo de parto fue rápido. El bebé, un niño esta vez, nació en silencio, como era de esperar. Pero esta vez Isabel no se recuperó. Se desangró, una hemorragia lenta e implacable que ni siquiera las hierbas de Amara pudieron detener. Amara se desempeñó toda la noche, su expresión oscura, sus movimientos precisos,
Pero Elías sabía que era una actuación. Este era el acto final. Este era el peso en la balanza. Antes del amanecer, Amara se acercó a él. «Ella pregunta por ti», dijo. «Quiere despedirse».